Recordamos que Pablo está escribiendo desde la cárcel esta carta a los colosenses, ¿sí? Porque Pablo se está dando cuenta que hay un enemigo muy peligroso, pero silencioso, ¿sí? Enseñanzas que parecían ser espirituales, pero en realidad estaban desviando del evangelio verdadero. En ese tiempo, ciertos maestros que se presentaban como cristianos, ellos ponían en duda la suficiencia de Cristo. Ellos negaban su divinidad, como venimos viendo, negaban su poder para salvar completamente, y ellos afirmaban que la fe en Jesús no era suficiente, Cristo no era suficiente. Ese era el punto de fondo en el cual atacaban ellos, la suficiencia de Cristo. Que para acercarse verdaderamente a Dios necesitabas cumplir reglas humanas, necesitabas vivir bajo ciertos rituales, buscar experiencias sobrenaturales, o incluso privarte de ciertos placeres como una señal de santidad. Y estos errores no eran opiniones diferentes, eran ataques directos a la centralidad de Cristo, ataque directo al Evangelio. No eran meras opiniones, no eran simplemente ideas, eran un ataque directo al Evangelio, a la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Y Pablo no quería caer en silencio, por eso él responde en esta carta con firmeza, con claridad, dejando en claro que Cristo es todo lo que necesitamos para la salvación y la vida espiritual. Es la cabeza de la iglesia, en Él estamos completos. Él anteriormente dijo que nosotros estábamos completos, Él nos dio una salvación completa, el perdón completo y una victoria completa, ¿sí? Y hoy, 2000 años después, nosotros nos enfrentamos a los mismos peligros, pero quizás con otros nombres y formas, pero de los mismos peligros. A través de las redes sociales, a través de videos, a través o incluso desde muchos púlpitos, se promueven ideas que añaden requisitos humanos al Evangelio. Algunos enseñan que no basta con creer, hay que seguir ciertas normas, buscar determinadas experiencias, vivir bajo ciertas prácticas para ser más espirituales. Otros colocan la autoridad de las visiones, emociones, supuestos líderes con nuevas revelaciones. No sé si han escuchado personas que se autodenominan apóstoles, que tienen visiones especiales de parte de Dios. Y vemos que ellos ponen estos líderes como si fuese la misma palabra de Dios sus visiones. Es como si Dios mismo estuviera hablando. Y también hay quienes exaltan la pobreza o el sufrimiento como caminos obligatorios a la santidad, ¿sí? Por eso, ¿qué tienen en común todas estas ideas? Aunque parecen muy distintas, ¿qué tienen en común? Que roban a Cristo el centro, la centralidad. Le quitan esa suficiencia que solamente a Él le corresponde. Por eso esta carta de Pablo es tan urgente para nosotros como lo era para los colosenses. Nos recuerda que nosotros no tenemos que dejarnos llevar por falsas enseñanzas que tienen apariencia de piedad, que pueden parecer cosas buenas. La verdadera vida cristiana no depende, esto es algo que nos tiene que quedar en claro, la vida cristiana no depende de reglas, de experiencias, de esfuerzos extremos, sino de una relación viva con Cristo. La vida cristiana depende de nuestra relación con Cristo, no de seguir ciertas reglas. Porque Cristo hizo todo lo que nosotros necesitamos para estar reconciliados con Dios, para ser perdonados y para tener una vida plena en Él, para estar completo. Por eso Pablo dice, ustedes están completos en Cristo. Y ahora les invito a leer, vamos a ver del 2:16 al 23, el título del mensaje de esta noche es Cristo en contra de reglas humanas y prácticas religiosas sin valor. Cristo en contra de reglas humanas y prácticas religiosas sin valor. Anteriormente, Pablo les había dicho, miren que nadie les engañe en cuanto a filosofía y huecas sutilezas, ¿sí? Y ahí mostró que Cristo habita Dios completamente en forma humana, ¿sí? Y después ahora, por eso vemos versículo 16, dice, por tanto, en Él somos suficientes, Él nos garantizó la salvación, el perdón y la victoria. Y ahora versículo 16 dice,
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Sí, acá Pablo, en esta carta, está exponiendo que hay tres grandes peligros para los colosenses y para nosotros, ¿sí? A grandes rasgos critica el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Ya vamos a ver los tres puntos. ¿Sí? El legalismo, podemos decir que a lo largo de la historia de la Iglesia, el legalismo ha sido uno de los enemigos más silenciosos del verdadero cristianismo, ¿sí? No se manifiesta en una violencia externa, sino con una sonrisa engañosa, aparentando piedad y devoción, cuando en realidad es una cáscara vacía. El peligro radica en la naturaleza sutil del legalismo. Casi imperceptible, no grita o no hay con un hombre decir esto es legalismo, no vamos a encontrar, o muy difícilmente vamos a decir eso es legalismo, porque es muy sutil. Se disfraza detrás de disciplina, de santidad, de buenas obras, y se infiltra tan profundo que a menudo ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Es una trampa que ni tú ni yo no podemos librar en cualquier momento. En diversas áreas de nuestra vida nosotros podemos caer en el legalismo. No estamos exentos de ser legalistas en ciertas áreas de nuestras vidas. Se esconde en la tendencia humana de querer ganarnos el favor de Dios o de sentirnos seguros por lo que nosotros hacemos en lugar de descansar plenamente en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Ahora, ¿qué es legalismo? Me gusta como lo decía MacArthur, el legalismo es la religión de los logros humanos. La religión de los logros humanos o la religión de las obras, ¿sí? Es una creencia que para poder agradar a Dios no basta con la fe. Hay que cumplir reglas, hay que hacer algo. Es la idea de que la espiritualidad depende de las buenas obras. Vos sos más espiritual a medida que más cosas haces. El activismo es un resultado de esto, es una consecuencia de pensar de porque haces muchas cosas sos más espiritual que si no las haces. En otras palabras, creer que sos salvo, crees que Dios te ama, que sos más santo solamente cuando cumplís ciertas cosas o reglas. Por tus obras, por lo que haces, por leyes que cumplís. Porque ayunaste tantas veces, oraste tantas veces. Por eso es tan difícil el legalismo, porque son cosas buenas que muchas veces la tornamos como algo que nos hace aceptable a Dios y no como un medio de gracia que el Señor nos da. Por eso es tan sutil. Uno de los enemigos más sutiles en la iglesia ha sido el legalismo. Y este era uno de los grandes problemas en Colosas, y es contra lo que Pablo le está diciendo. Por eso dice nadie os juzgue, ¿sí? Pablo acá comienza diciendo, en la NTV dice, por lo tanto no permita que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos. O sea, no permita que alguien los condene porque usted no sigue ciertas reglas humanas, ¿sí? Y en el contexto estos falsos maestros intentaban imponer prácticas, y acá está el peligro, ¿sí? Prácticas externas que se basaban en las leyes del Antiguo Testamento, leyes en cuanto a la comida, ¿sí? Leyes dietéticas, días de fiesta como la Pascua, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de lunas nuevas, ¿sí?
Pero no sé si ustedes pueden entender lo sutil y lo peligroso de estas enseñanzas o de este legalismo que estaba habiendo en Colosenses. El legalismo es tan amplio, pero lo que estaba pasando a los colosenses era tan sutil porque ellos citaban cosas que estaban en la Biblia y los querían mostrar como algo espiritual. Y Pablo le está diciendo que no, eso no es. Eso los aleja de Cristo en vez de hacerlo más aceptable a Cristo. Estas leyes fueron dadas para Israel para distinguirla a Israel de las otras naciones. Eran sombras que apuntaban a Cristo, pero una vez que vino Cristo, esas sombras, esas leyes ceremoniales ya no tenían propósito, no servían para nada. Cristo es la realidad. Lo otro era una sombra que apuntaba a Cristo, pero una vez que Cristo, el Mesías, vino, todas esas cosas que apuntaban a Él ya no tenían sentido. Nosotros miramos bien el pasaje, no hay problema en realidad de seguir ciertos días. Pablo no le dice no sigan o no observen los días de fiestas, o no le está diciendo coman todo, beban, no le den importancia, den rienda suelta. Lo que Pablo está condenando acá es atribuirle algo espiritual a algo externo. Por eso nadie os juzgue. Si vos querés guardar o si vos querés abstenerte de cierto alimento, hacelo, pero no le atribuya algo espiritual a eso. No tiene nada, ningún valor espiritual. Si vos no querés comer cerdo, no vas a ser más espiritual por no comer. No le atribuyas algo especial. Sos libre de abstenerte. No sos mandado yo no soy mandado a obligarte a que comas. Si querés hacerlo, no comas, pero eso no te hace más espiritual. No te hace más agradable a Dios. Dios no se agrada, decir, mirá cómo no come cerdo. Y este era el gran problema de los colosenses. Ellos querían imponer enseñanzas que daban a entender que Cristo no era suficiente para salvarlos ni para santificarlo, y que ellos necesitaban algo más aparte de la fe. Ahora, ¿por qué este legalismo es la religión de los logros humanos? Porque el centro no está en lo que Cristo logró, sino en lo que vos podés lograr, en lo que vos podés hacer. El foco de atención está en cosas externas. La relación con Dios, con lo divino, se basa en lo que vos haces, en lo que lográs por vos mismo, y no en la gracia, no en la fe, no en lo que Cristo hizo. Si vos podés ser aceptado a Dios, el legalismo dice, se centra, te da la sensación de que es porque vos sos bueno, porque vos hiciste muchas cosas buenas, por eso Dios te mira con agrado. La salvación, la aceptación, el favor, la santidad de Dios se obtienen por méritos humanos, por cumplir cosas. Por eso el legalismo es la religión de los logros humanos. Y esto es muy peligroso, porque es una manera muy sutil de alejarnos de Cristo. No se opone abiertamente, pero es tan sutil y es tan tentador. Por eso Pablo se desespera de la cárcel, no puede hacer nada. Él le escribe la carta con desesperación porque él está viendo el peligro, que esas enseñanzas lo están llevando a alejarse del Evangelio. Porque el legalismo lo que hace es te calma la conciencia y el pecado ya deja de acusarte. Vos seguís ciertas cosas o reglas externas y el pecado ya queda olvidado. Es más fácil cumplir ciertas prácticas externas que batallar con el pecado interno. Es más fácil. Es muy fácil cumplir. Fíjense los fariseos, teníamos los fariseos, ellos con facilidad seguían ciertas reglas, pero por dentro eran sepulcros blanqueados, y le dijo Jesús. Pablo dice en el versículo 23, está hablando de todas las prácticas, no solamente lo último, pero dice que ninguna de estas prácticas externas tienen valor en contra de los apetitos de la carne. No sirven, no pueden. No puede darte la abstención externa o cumplir cierta regla externa, saciar o ayudarte a batallar contra un pecado. Aunque puedan ser una carga, aunque pueda ser difícil seguir cierta norma legal o algo externo, no va a resolver el problema interno.
Y hablando del cerdo, yo cuando era más pequeño, a mí me costaba comer cerdo porque yo veía en el Antiguo Testamento que era una prohibición. Pero eso a mí no me hacía más santo, ni el no comer a mí no me ayudaba a batallar contra los deseos malignos que habían en mí, los deseos pecaminosos. Yo no comía, pero me daba la sensación de que yo era mejor, calmaba mi conciencia de que yo no era como el mundo, pero por dentro estaba podrido. Lo externo no resuelve a lo interno, Pablo está diciendo y lo sigue reiterando. Es más fácil no comer carne cuando llega las Pascuas, como vemos que en el catolicismo. Conozco personas que tienen una vida promiscua, su vida es en completa oposición a Dios, pero ellos cierta época no comen carne. Es más fácil no comer carne que mortificar su pecado, batallar con su pecado. Es más fácil. Estas cosas no tienen valor contra los apetitos de la carne, dice Pablo. Por lo tanto, el legalismo es ineficaz en contra de los apetitos de la carne. Seguir reglas externas no resuelve el problema interno. Dejar de comer carne una parte del año no te va a dejar, vos no vas a dejar de mentir o robar por hacerlo. Y los peligros es que te da una falsa sensación de seguridad, de espiritualidad, una falsa sensación de espiritualidad. Y te da una apariencia de algo bueno o santo, pero no cambia tu corazón. Es probable que vos tengas una buena opinión de muchas personas que son legalistas, quizás no te das cuenta, pero es probable que vos tengas una buena opinión de esas personas por las cosas externas que hacen, pero internamente aún no lo conocemos. Aparentan piedad, pero no lo son. Ese es el problema del legalismo. Te da una falsa sensación de espiritualidad. Algunos pueden parecer buenos inclusive. O sea, el legalismo te da la sensación de que vos sos bueno cuando en realidad en tu corazón vos puedes estar completamente negando a Cristo. Los fariseos negaban completamente a Dios, pero ellos se sentían espirituales. Ellos se sentían guías. Ellos se sentían santos, pero ellos negaban a Dios. También seguir cosas externas no te pueden cambiar el corazón. También el legalismo hace que vos te olvides de la gracia de Dios, de dejar de descansar. O sea, el legalismo te lleva al pensamiento que si vos no sos completamente perfecto, o sea, si vos comprendés lo que la ley demanda de vos, te llega al punto de que si vos no sos completamente perfecto de acuerdo a la ley, te quita la paz. ¿Sí? Pensar de que Dios no te ama. Y yo lo pensaba en el término de nuestros hijos. Cuando ellos no hacen bien la tarea, nosotros podemos guiarlo, pero no es que lo vamos a dejar de amar si no hacen perfecta la tarea. Nosotros vamos a seguir amándolos y vamos a corregir para que ellos aprendan, pero nuestro amor por ellos va a seguir siendo igual. No vamos a dejar de amarlos. Y eso te priva el legalismo, de saber que Dios nos ama a pesar de que no somos perfectos, pero Él empezó en nosotros una obra interna de adentro hacia afuera. Por eso el legalismo te impone presión o culpa innecesaria y te desvía de Cristo. Pablo le dice, nosotros en Cristo estamos completos, Él nos dio completa salvación, completo perdón, completa victoria. Por lo tanto, no tiene sentido sacrificar nuestra libertad siguiendo reglas externas porque no logramos nada. La verdadera espiritualidad no consiste en seguir cosas externas, sino en gozar una relación con Cristo, en gozar una relación íntima con Cristo. Si vos no tenés una relación con Cristo, no vas a gozar de una verdadera espiritualidad. Aún así, sigas un montón de reglas, no vas a gozar de una verdadera espiritualidad. Y ahora mi pregunta es si vos te sentís mejor cristiano que otros porque cumplís ciertas prácticas o tradiciones, quizás por venir al templo regularmente, lo cual es un mandato y está bien, pero eso que es bueno puede tornarse algo legalista cuando eso te hace sentir mejor que otros que no lo hacen. Por eso es tan sutil y peligroso. Juzgás a otro por cosas externas, en cómo visten, cómo comen o por ciertos días,
¿Te sentís culpable ante Dios cuando vos no cumplís ciertas cosas, reglas humanas, aunque no estén en la Biblia? ¿Vos pensás que Dios te ama más cuando haces muchas actividades o cuando servís más? Si hoy vos dejaras de cumplir ciertas reglas o ciertas cosas, ¿vos pensás que Dios ya no te aceptaría? ¿Tu seguridad dónde está? ¿En Cristo o en lo que haces? Cuando servís, ¿lo haces porque estás agradecido o por la presión que sentís? Y ese es fundamental. Si vos servís porque sentís presión de que si vos no servís Dios no te va a amar, hay una raíz de legalismo en tu corazón. Estás siendo como los fariseos, estás siendo como aquellos a los cuales condena Pablo. El servicio tiene que ser una señal de gratitud al Señor, no una carga, o no por presión de pensar de que Dios no te va a amar si no lo haces. Ahora, no solamente el legalismo es peligroso, sino también el misticismo, la religión de las experiencias. Fíjense, versículo del 18 en adelante, ¿sí? Pablo le dice, en la NTV dice: no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o un culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones, ¿sí? Ellos mienten en cuanto a que han tenido visiones, ¿sí? Entonces el misticismo, una palabra, se refiere a buscar una experiencia subjetiva mayor o profunda. Subjetivo, ¿por qué? Porque no está en la Biblia. Yo tuve una visión, yo sentía algo, y vos ¿cómo puedes comprobar que yo realmente sentí eso? O que Dios me dijo. Es algo subjetivo, no es algo objetivo. Algo objetivo es el quinto mandamiento, dice: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué es algo objetivo? Porque lo encontramos en la Biblia, podemos mostrarlo, demostrar que ese es el quinto mandamiento. Ahora, cuando yo le digo, yo tengo un sentimiento, una experiencia, eso es algo subjetivo. Entonces, el misticismo es una experiencia subjetiva que busca una creencia de que la realidad espiritual se conoce fuera del intelecto o los sentidos naturales, basándose en sensaciones internas, en intuición, no en la palabra misma de Dios. Muchos de estos te van a decir: vos no lo puedes entender porque no lo sentiste, no tuviste esta experiencia. En resumen, es buscar sentir algo para estar con Dios. Algunos citan mal la palabra, dicen, bueno, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Si vos lees mucho la Biblia, eso te apaga el espíritu, pero si vos abrís tu mente y exponés y te dejás a sentir el movimiento del espíritu, entonces vas a ser lleno. Es malinterpretar la palabra y es caer en el misticismo al cual Pablo está atacando. Entonces, en el misticismo buscan una experiencia subjetiva, ¿sí? Algo que ellos buscan a través de visiones. En aquel entonces había adoración a los ángeles, adoraban al arcángel Miguel porque atribuían a él sanidades, inclusive en toda la región de Pisidia, donde estaba, de Frigia, perdón, donde estaba Colosas. Y también acá Pablo le está diciendo que es una falsa humildad y un orgullo encubierto en realidad, ¿sí? Fíjense que ahí les dice: afirman que han tenido, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. O sea, Pablo está diciendo que estos maestros alardean de que tuvieron una experiencia mística, no para edificarlos a ellos, sino para mostrarse a ellos superiores. Son ellos los que tuvieron la visión con Dios. Fue el ángel que se les presentó a ellos. Ellos son los que tienen la visión, la experiencia. Son ellos. Ellos son los especiales, los ungidos, a quien el pueblo tiene que adorar. Quitan esa centralidad de Cristo. Entonces, ese misticismo en realidad es una manera de ocultar su propio orgullo. ¿Sí? Están llenos de arrogancia, dice. ¿Sí? Entonces Pablo le está criticando de que no se dejen engañar por
Cristo es suficiente. La verdadera espiritualidad viene de estar unido a Cristo, en cual todo el cuerpo va nutrido y se va creciendo. Él es el que nos provee la espiritualidad. No de experiencia rara, no de visiones. Nosotros no necesitamos una experiencia mística, de abrir tu mente y dejarte mover, ¿sí? Además, volviendo a la adoración de los ángeles que ocurría en Colosenses, la Biblia nos prohíbe adorar explícitamente a los ángeles. Jesucristo dijo en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Apocalipsis, Juan cuando se postra ante el ángel dice, no me adores a mí. ¿Sí? Entonces vemos también a los ángeles que adoraban a Cristo. No vemos que haya adoraciones a los ángeles. No lo vemos, lo prohíbe. Entonces, no es algo que podemos hacer y eso está ocurriendo en Colosas. Ahora, hay un choque de autoridades entre el misticismo y la Biblia, entre lo que las personas estas sienten o atribuyen a visiones, a profecías, con la autoridad de la Biblia. Ese es el problema. Ellos empiezan a desafiar a lo que está escrito. El misticismo, dice la teología sistemática, dice un libro de teología sistemática, dice, el misticismo sostiene que la experiencia personal directa con lo divino comparte la autoridad con la Escritura. O sea, lo que vos sentiste, que es subjetivo, que yo no lo puedo probar, pero vos tuviste esa sensación, tiene la misma autoridad que la palabra. ¿Empiezan a entender el problema? Porque yo empiezo a decir que yo siento, y es como que yo le estoy diciendo, Dios está diciendo esto. Entonces, lo que vos sentís, tu experiencia es tan real y tiene la autoridad de la palabra. Ese es el peligro del misticismo. Algunos dan énfasis a experiencias sobrenaturales, el hablar en lengua, profecías, sanidades, quizás lo escucharon en ciertos movimientos, fomentan de la búsqueda de estas experiencias como una muestra de espiritualidad. Y hay personas que dicen, bueno, tienes que hablar en lengua para ser lleno del Espíritu, no entendiendo la palabra. Pero lo contradictorio de esto es que personas que afirman tener esa experiencia con Dios, esa experiencia espiritual, que se revela a través de hablar en lengua, lo que sea, no hay un cambio en su vida, no caminan en mayor santidad, viven en la misma condición de pecado. Entonces eso te hace cuestionar qué clase de relación con espiritual hay. Por eso el misticismo de ahora es mucho más peligroso que el que había en Colosas. ¿Por qué es más peligroso? Porque hoy personas que atribuyen a experiencia mística lo tratan de justificar con la palabra. Tuercen lo que la palabra habla de lo que pasó en Hechos y te dicen esto es la iglesia de Hechos. Y ahí está el peligro. Es mucho más peligroso el misticismo porque es más sutil, porque te hace creer o te hace pensar de que eso es algo bíblico. Ahora, el problema del misticismo es que te llega a un punto de llegar a afirmaciones incuestionables. Lo que dice el ungido, la persona que tuvo esa experiencia, no lo puedes cuestionar, porque Dios le dijo. Y vos, como es algo subjetivo, no lo puedes corroborar de que no es así. ¿Me explico? El peligro del misticismo, de las experiencias, de las visiones. Y el problema del misticismo que le dan prioridad a la experiencia de lo que vos sentís, de lo que vos viviste por lo que la Biblia dice. No importa, o sea, no buscan a ver si realmente es así como la Biblia dice. Estas personas basan su autoridad en las experiencias. Ellos dicen, bueno, yo tengo autoridad porque Dios se me presentó y Él me dijo que yo soy un apóstol, yo soy un profeta. ¿Cómo lo corroboramos? Y el problema es que estas personas llevan a los cristianos, o aquellos que dicen ser cristianos, a apartar sus ojos de Cristo, de la suficiencia de Cristo. Estas personas lo llevan a alejarse. En Hebreo dice, en estos postreros días nos ha hablado a través de Cristo. En Cristo nosotros tenemos toda la palabra. No necesitamos una revelación. Vos no necesitas una revelación nueva.
Dios se encargó de dejarnos todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos y para caminar nuestra vida de santidad en la palabra. Él es tan sabio, Él es tan fuerte, Él es tan poderoso que durante 2000 años Él se encargó de llamar a más de 40 hombres que tenían diferentes culturas, en diferentes contextos, escribió en diferentes materiales y Él nos dejó todo lo que nosotros necesitamos para conocer a Cristo y para vivir una vida que a Él le agrada. Todo lo tenemos en la palabra, no necesitamos más nada. Ahora, ¿qué señales de alerta nosotros tenemos que tener cuando escuchamos, cuando decimos a alguien, cuando alguien nos dice, Dios me dijo? Estate alerta. Si alguien dijo, Dios me dijo, y no te está citando la palabra, porque Dios sí nos habla a través de la palabra. Yo puedo decir, Dios me dijo, porque acá la palabra dice. Pero hay un peligro cuando dicen, Dios me dijo y no está en la palabra. Cuando vemos personas que defienden su autoridad en lo que ellos sienten y no en lo que la palabra dice, y cuando las personas juzgan a otros de no sentir esto, ¿sí? Juzgan a otros de no ser espirituales por no experimentar esto. Por eso el misticismo es tan peligroso. Ahora, mi pregunta es si ustedes o alguien que está escuchando el audio, estás más enfocado en una experiencia sobrenatural o en conocer y en obedecer a Cristo en su palabra, a través de su palabra. Pablo le está advirtiendo a los colosenses a no sentirse intimidados ante el misticismo. Ustedes y yo no tenemos que dejarnos intimidar por el misticismo actual. Cristo es suficiente, Él nos proporcionó todo lo necesario para la vida y para la piedad mediante el conocimiento de Él. La madurez espiritual viene de nuestra unión con Él, no a través de experiencias subjetivas. ¿Qué es más fácil para vos, creer un testimonio espectacular o un pasaje de la Biblia? Eso marca si tu corazón está más inclinado al misticismo o a creer en Cristo. ¿Te frustrás si vos no sentís algo especial en la adoración? ¿Perseguís experiencias? ¿Vos crees que pasar algo fuerte, sentir algo fuerte o realmente conocer a Cristo? Cuando no sentís nada al orar, ¿igual confías en el Dios de las Escrituras? ¿O necesitas sentir algo para saber que Dios te escucha? Entonces vemos el legalismo, que es la religión de los logros humanos, vimos el misticismo, que es la religión de las experiencias sobrenaturales subjetivas, y ahora el ascetismo es la religión de la autonegación extrema. Versículo 20 al 23. El ascetismo es una palabra rara, no sé si les parece raro, a mí me parece raro, no lo escucho mucho, pero es un significado muy profundo. En el griego viene de una palabra que es askesis, que es ejercicio laborioso, que se utilizaba originalmente para describir el entrenamiento riguroso de los atletas. Ellos mortificaban su cuerpo entrenando. Y por definición es un estilo de vida que se caracteriza por una práctica voluntaria de autonegación. ¿Sí? Un estilo de vida que se caracteriza porque vos te autonegás a vos mismo. Fíjense lo peligroso, porque parece algo bueno. Implica la abnegación a satisfacciones de diversas necesidades corporales, sociales, incluyendo comida, bebida, actividad sexual, sueño, ropa, riquezas, como los monjes. O sea, no se da solamente en el cristianismo, vemos que hay en otras religiones monjes que se aíslan y se abnegan al cuerpo porque pensando que eso es mayor espiritualidad. Y en este sentido muchos ven a la pobreza como una virtud. Cuando vos pensás que porque te privás de riquezas vas a ser más santo delante de Dios, estás siendo ascético, de acuerdo a la palabra. Estás siendo una persona que pensás que porque vos sacrificás algo vas a ser más espiritual. Y la Biblia nunca condena al dinero como pecado. No vas a encontrar que la Biblia diga que el dinero es pecado. Si el dinero fuera pecado, nosotros ¿cómo lo vamos a utilizar para comprar comida? ¿O cómo lo vamos a estar ofrendando al Señor? El amor al dinero, lo que hay en el corazón es el problema. La avaricia de nuestro corazón es el problema. Entonces, el ascético, aquel al cual Pablo va a estar hablando acá en el versículo 20 al 23, es que trata de ser más espiritual castigando al cuerpo o negándose a sí mismo.
¿sí? Y fíjense lo que dice el versículo 20, se los leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Fíjense lo que dice: podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación, una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Fíjense, puede parecer muy sabio porque demanda un gran esfuerzo de nuestra parte el abnegarnos. Personas con una buena voluntad pueden decir: yo estoy abnegándome a mí mismo por Cristo. Entonces eso puede parecer bueno, pero eso no te ayuda a batallar contra los deseos pecaminosos, ¿sí? No te ayuda a combatir contra los malos deseos de tu naturaleza humana. Entonces los colosenses pensaban que por negarse a placeres físicos o someterse a reglas los harían más santos. Detrás de esto había una filosofía dualista. Recordemos, los colosenses decían que la carne era mala y que el espíritu era bueno. Por eso cuanto más mortificaban la carne, cuanto más lastimaban, cuanto más la hacían sufrir, el espíritu te ayudaba a crecer más espiritualmente, ¿sí? Cuanto más mortificar lo externo, más espiritual sos. Es como que vos cuanto más maltratás tu cuerpo, el espíritu es más libre. Ese es un pensamiento filosófico griego que había en Colosas. Por eso ellos decían que Cristo no podía haber venido en carne, porque la carne es mala. Por eso ellos criticaban la suficiencia de Cristo. Ahora, aunque estas prácticas puedan parecer sabias, piadosas, en cuanto a conducta, no tienen un valor contra los apetitos de la carne, ¿sí? Estas prácticas no transforman el corazón, solo aparentan sabiduría y piedad porque se centran en lo externo. Yo puedo dejar de comer o puedo mortificar mi carne y centrándome en lo externo, pero mi corazón puede dar rienda suelta a un montón de pecados. Puedo mortificar y hacer un ayuno de 5 días y en mi carne dar rienda suelta a pensamientos obscenos. No sirve, no puedo mortificar con lo externo. No transforman el corazón. Es como pensar que Dios se pone feliz y yo no... Para los niños que entiendan, es como pensar que Dios se va a poner feliz si ustedes no comen helado o si no juegan, cuando en realidad Dios quiere que disfruten y que le agradezcan porque Él lo hizo para que nosotros disfrutemos. En su debido orden, Él lo hizo, Él lo permitió. Hay una dura verdad que dejar de comer ciertas cosas o abstenerse de lujos no te va a ayudar a vos dejar de ser avaricioso, dejar de ser mentiroso, dejar de ser adúltero. No te puede abstener. Privarte de riquezas, privarte de algo no te va a hacer más santo. Las prácticas estas pueden llenar tu corazón de orgullo. Te dan la apariencia de que vos sos humilde y pueden estar alimentando tu orgullo. Cristo advirtió contra la hipocresía del orgullo. Personas que daban duro tratamiento al cuerpo cuando ayunaban, se rajaban, se tiraban ceniza, aparentaban a todo, estoy ayunando, es como que todo mostrar, pero eso no nos hacía más espirituales. No quiere decir que el ayuno esté mal, está bien, pero cuando pensamos que esa mortificación externa te va a hacer más santo, estás equivocado. Si vas a ayunar, te tiene que llevar el ayuno a estar en comunión con Cristo, a pasar tiempo con Él. Porque dejes de comer, el espíritu no es que el cuerpo puede beneficiarse, pero el espíritu nada. Sino va acompañado de algo en el cual vos estás buscando a Cristo, apartándote, absteniéndote por un tiempo. A los esposos dice que se abstengan si desean, pero después no por mucho tiempo.
Entonces, y hay una contradicción con la libertad. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y no están sometidos más a los espíritus que gobiernan en este mundo. Dios nos dio cosas buenas para que disfrutemos. Dios no se agrada porque mortifiquemos a cosas. Es verdad que muchas veces vas a tener que apartarte de ciertas cosas o abstenerte de cierto alimento porque puede ser una tentación para vos. Y en ese sentido es algo bueno que vos lo hagas, pero no porque sea algo así que vos puedas generalizarlo. Pero hay veces de que vas a encontrarte de que abstenerte de ciertas prácticas o sacrificarte o no hacer algo para evitar pecar sí puede ser beneficioso. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando de que abstenerte de ciertas cosas no te va, o mortificar tu carne no te va a hacer más santo. Si nosotros morimos con Cristo al mundo, ya no necesitamos normas humanas para vivir la santidad. Solo la obra de Cristo en la cruz y el poder del Espíritu Santo pueden transformar nuestro corazón. El cambio comienza de adentro, no de afuera. Si estás pensando que vos tenés un problema y pensás que lo vas a transformar desde afuera haciendo cosas externas, estás equivocado. Estás recurriendo a algo que no es Cristo. El paso para el crecimiento comienza en reconocer tu debilidad y acercarte a Cristo, y el cambio comienza por adentro y se transforma y se manifiesta externamente. El fruto lo vas a ver, pero comienza por dentro, en una negación primeramente con Cristo, de acercarte a Él y reconocer tu debilidad. Solamente Él, como decía un autor, solo existe una cosa que puede sujetar el cuello del animal que existe en nuestro interior, y es el poder de Cristo en nosotros. Solamente eso. Entonces, este ascetismo confunde esfuerzo humano con espiritualidad, no tiene valor real, te da una falsa humildad y te aleja. Por eso el mensaje de Pablo a los colosenses en aquel entonces tan real y tan importante para nosotros hoy. No debemos sentirnos intimidados ante el legalismo, cuando las personas nos tratan de imponer obras para ser salvos o para ser más santos. El misticismo de tener cierta experiencia o pensar de que la religión es más viva por ciertas experiencias sensoriales. O el ascetismo por pensar que mortificar el cuerpo nos vas a hacer más santo. O abstenernos de ciertas riquezas nos va a hacer más santos. No son más que cisternas rotas que no retienen agua. No pueden. No satisfacen ni producen verdadera espiritualidad. Por lo tanto, tenemos que aferrarnos a Cristo. Ese es el llamado de Pablo. Aférrate a Cristo. Solo en Él vas a poder encontrar la plenitud. Solo en Él puedes encontrarte pleno, completo, porque Él te provee salvación completa, te provee perdón completo y te provee una victoria completa. Por lo tanto, la madurez no depende de estas prácticas, sino de tu relación con Cristo. Y una pregunta final antes de la oración es: ¿estás confiando en tus esfuerzos humanos para vencer el pecado? Eso que te atormenta, con lo cual que vos sabés que es pecado. ¿Estás confiando en tus esfuerzos para vencerlo o en el poder de Cristo en vos? ¿Dónde está puesta tu fe? Oramos. Dios Padre, gracias te damos por Cristo. Pedimos que tú nos libres, Señor. No estamos exentos de caer en el legalismo, de pensar que tú nos miras con agrado por las cosas que hacemos, Señor. Cuando perdemos de perspectiva a Cristo, muchas veces queremos gloriarnos por cosas que hacemos, no viendo que eres tú el que obra a través nuestro.
Ayúdanos a depender más de Cristo para poder glorificarte y honrarte con nuestras obras, para vivir de una manera que honre tu nombre como hijos tuyos, como miembros, como ciudadanos del reino, que podamos representar al Rey. Ayúdanos, Señor, a no caer o no ser presionados por aquellos que piensan que por tener una sensación, una experiencia, un éxtasis, tienen una revelación nueva. Nosotros confiamos y estamos plenamente convencidos de que tú nos has dejado todo lo que nosotros necesitamos para creer, para vivir, para ser salvos, y para caminar en santidad. En tu palabra lo tenemos todo y en tu palabra estamos completos, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, a meditarla constantemente para poder batallar contra los deseos que hay en la carne. Ayúdanos a meditar diariamente en tu palabra para mortificar los deseos de nuestra carne. Y ayúdanos a entender que prácticas externas, ritualistas, no van a ayudarnos a mortificar la carne. Sino nuestra dependencia de ti. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Y a no caer en el pensamiento de cuántas veces ayunamos, cuántas veces oramos, sino realmente nuestro corazón tenga una verdadera dependencia de ti. Que no se refleje en pensar en cuántas veces, sino en entender que dependemos completamente de ti. Queremos vivir la plenitud de lo que Cristo tiene para nosotros. Queremos vivir bajo su voluntad. Para que Cristo viva a nosotros y haga a nosotros todo lo que tú quieras. Queremos servirte plenamente completos. Queremos sentirnos plenamente completos en Cristo. Queremos vivir nuestra vida de plenitud en lo que la palabra nos dice. Te alabamos. Te damos toda la gloria, la honra y el honor solo por Cristo, que nos ha librado del castigo eterno y nos ha dado una esperanza futura y una seguridad presente, una esperanza futura. Te alabamos. En nombre de Jesús. Amén.